En esta cápsula abordaremos los criterios de calidad en las evaluaciones: validez, confiabilidad y objetividad. La validez es un concepto que tiene su origen en la medición y el enfoque psicométrico, es decir, en evaluaciones aplicadas a gran escala donde se plantea que una prueba es válida si mide lo que pretende medir. No obstante, la validez no es una propiedad intrínseca de un instrumento, sino una propiedad de la interpretación y los usos que se realiza de la información obtenida a partir del instrumento. Es así como tenemos diversas fuentes de evidencias de validez. En primer lugar, evidencia sobre la validez de contenido, la cual refiere a la correspondencia que existe entre los contenidos, habilidades u objetivos de aprendizaje que evalúa el instrumento y el campo de conocimiento al cual se atribuye dicho contenido. En este sentido, a nivel de aula, una evaluación tiene evidencias de validez de contenido cuando incluye los contenidos más relevantes para demostrar el logro de un aprendizaje y cuando contiene una muestra representativa del universo de contenidos cubierto por un curso, una clase o un conjunto de ellas. Para resguardar esta validez, se recomienda elaborar una tabla de especificaciones del instrumento, ya que nos permite ver si se están cubriendo todos los contenidos que se espera abordar, si las habilidades asociadas son coherentes con las metas de aprendizaje, también si existe graduación de la complejidad en cuanto a habilidades, o si los ítems son los más apropiados para medir una habilidad determinada. En segundo lugar, se recomienda mostrar a otros profesores el instrumento con su pauta de corrección y tabla de especificaciones, para que nos den su opinión respecto de si la situación evaluativa es adecuada para medir los aprendizajes. En segundo lugar, la validez instruccional considera la coherencia entre las situaciones de evaluación y las actividades desarrolladas durante el proceso de enseñanza. Dicha coherencia se aprecia tanto desde el punto de vista del contenido como de las habilidades que fueron previamente trabajadas. Cuando no hay coherencia entre lo que se enseña y lo que se evalúa, los estudiantes no tienen posibilidad de demostrar lo aprendido durante las clases y, por otra parte, son evaluados en aspectos que no se les enseñaron. Para resguardar la validez instruccional se sugiere velar por la coherencia entre lo enseñado y lo evaluado, es decir, que las situaciones de evaluación contengan los contenidos vistos en clases de modo que hayan tenido oportunidades de aprendizaje, y que las situaciones de evaluación sean equivalentes a las actividades de aprendizaje, es decir, generar evaluaciones que consideren habilidades similares a las ya trabajadas. La validez semántica refiere a si los términos o conceptos utilizados en términos de su significado son conocidos y compartidos entre el constructor del instrumento, docente, y los estudiantes. Por lo tanto, se sugiere cuidar que el lenguaje utilizado en las situaciones de evaluación sea conocido por los estudiantes, a fin de que el estudiante no se vea limitado por el solo hecho de desconocer un término o concepto clave. Evitar palabras trampa, que solo generan información de mala calidad. Validez de consecuencias. Alude a las consecuencias que puede tener el uso e interpretaciones que se dará a la información obtenida de la evaluación. Un aspecto central es preguntarse, ¿los resultados se analizan de acuerdo a los propósitos que se usarán? Diagnóstica, formativa, sumativa. También hay consecuencias imprevistas en una evaluación, como la falta de motivación de los estudiantes para participar en una actividad, generar un ambiente de competencia o el resentimiento de estudiantes por el formato de la evaluación. Para resguardar esta validez, se sugiere la definición de los propósitos y usos de la evaluación, diagnóstico, formativo, sumativo, e identificar las evidencias que darán cuenta de los propósitos de la evaluación. Las pruebas sin aviso obedecen más a un control disciplinario o castigo, y al ser improvisadas y calificadas, generan consecuencias, en su mayoría, negativas para los estudiantes: estrés, nerviosismo. Confiabilidad. En una lógica psicométrica, implica que el instrumento entrega resultados similares cuando se repite su aplicación en las mismas circunstancias y personas. A nivel de aula esta mirada no es pertinente, pues se espera que un estudiante cambie su aprendizaje. Por lo tanto, a nivel de aula entenderemos la confiabilidad como suficiencia o saturación de información.
En este sentido, la suficiencia de información está representada por tener suficiente evidencia de un aprendizaje y que permita tomar decisiones con el menor margen de error. En este sentido, se sugiere aplicar variadas situaciones de evaluación que midan el mismo aprendizaje, ya sea el número de observaciones, diferentes ítems o instrumentos, claridad de las instrucciones, ítems y diagramación, y un ambiente adecuado, ya sea recursos, espacios y tiempos. Objetividad. Refiere a la ausencia de sesgos o apreciaciones subjetivas en la interpretación de las evidencias, en función de los resultados y/o procesos que los generaron. Tanto los instrumentos como el juicio que se emite a partir de la información recogida con ellos deben ser imparciales. Para resguardar la objetividad, se sugiere informar a los alumnos la intencionalidad de la evaluación y los aprendizajes a evaluar, dar a conocer a los alumnos los criterios de evaluación, elaborar pautas de respuesta o revisión y establecer previamente los puntajes en función de la relevancia y nivel de complejidad de los aprendizajes. Es así como la calidad de la evidencia que recogemos para monitorear y certificar el aprendizaje dependerá de la calidad de nuestros instrumentos y situaciones evaluativas. Nos vemos en un siguiente video.